Bienvenidos estudiantes a ChipMath. Esta es la tercera tarea. Como puedes ver, tiene 3 problemas. Para llevar un orden, por favor enuméralo. Este sería 1 en romanos. Este problema sería 2 en romanos. Y el último, 3 en romanos. Antes de empezar, estudiante, debemos tener en cuenta 2 cosas. Lo primero es que de esta tabla de datos no agrupado, ahora estamos pasando a esta tabla de datos agrupados. Y para eso usa los intervalos. ¿Pero por qué se usa esto? Puedes ver acá que el total de datos en esta tabla es 20 y acá 60. Esa es una de las razones, porque hay más datos. Imagínate, en el Perú somos más de 32 millones de personas. Si yo tomo una muestra de 180.000 datos en la cual peso a las personas y tengo 180.000 datos, ya no es eficiente trabajar en esto. Lo que hace la matemática es simplificar los procedimientos, hacerlo más simple para que se entienda y más eficiente. Entonces, en esos casos, cuando la cantidad es más grande, intervalos, tengo que agrupar los datos. Y además porque sería ineficiente si yo trabajara una cantidad grande de datos con datos no agrupados, tendría muchas filas. Y lo peor de todo es que a veces estos datos se repiten poco, 1, 2. Entonces tendría que tener demasiadas filas. Algo así como esto, como tú puedes ver acá. Mira estos datos. Si yo no lo agrupo en intervalos, tendría un montón de filas, lo cual sería ineficiente trabajar aquí. Por ejemplo, acá tengo 24 filas. En cambio, si yo los agrupo, podría agrupar y obtener menos filas y también podría calcular y me saldría un cálculo aproximado. Entonces, lo que hace para datos agrupados, usa los intervalos. Entonces, hay que entender los intervalos. ¿Cómo hacemos? Digamos que estos son datos. Entonces, yo quiero agrupar, digamos, hasta el 34. Del 30 al 34. Entonces, quiero agrupar todos estos datos en un intervalo. Entonces, ¿cómo debería ser? Le digo, desde el 30, sí, desde el 30, cerrado. Cuando lo cierro quiere decir que voy a tomar ese dato. ¿Hasta dónde? Yo quiero tomar 34, hasta 34. Pero el 35 me sirve solo de límite. Tendría que decir 35 abierto. Así le estoy diciendo que no tomo el 35, sino los anteriores a 35. O sea, por ejemplo, 34. Y para el siguiente intervalo sería cerrado en 35. Aquí sí está tomando el valor 35 hasta el dato que tú quieras y también lo abres. Así es. Y por último, estudiante, lo segundo que quiero que entiendas es esto, estudiante. Ahora, cuando se trabaja con intervalos, tú vas a tener que diferenciar y tener cuidado con estas variables. Una X minúscula se usa para determinar la variable estadística, como por ejemplo el peso, la edad, el número de estudiantes, etc. Una X minúscula con una barrita arriba es nuestra media que hemos venido trabajando. Y una X mayúscula se llama ahora la marca de clase. Problema 1 en romano dice: las y los estudiantes del cuarto grado realizan una encuesta en su institución educativa para conocer la edad de las y los docentes. Los datos obtenidos se organizan en la siguiente tabla. Muy bien, tenemos la primera columna, la edad de los docentes, y tenemos en la segunda columna la frecuencia absoluta. La edad de los docentes está trabajando en esta oportunidad con intervalos, o sea, son datos agrupados. Pasamos a la primera pregunta. Calcula e interpreta la mediana. En este problema, la variable estadística es la edad de los docentes en kilogramos.
¿Cómo interpretamos esta primera fila? Que hay 8 docentes que tienen la edad entre 30 y menor a 35. No toma el 35. La segunda fila, tenemos 10 docentes que tienen una edad entre 35, aquí se le incluye el 35, o sea, puede ver docentes que tengan 35 años, hasta antes de 40. En esta pregunta, estudiante, estamos poniendo X es la variable estadística, edad de los profesores. Esto no tiene barrita, no es media. Aquí está la edad en años, estos son los intervalos, esto es lo que me daba y esto es lo que me piden calcular, la mediana. Entonces, para calcular la mediana, lo primero que tenemos que hacer, estudiante, es hallar la posición donde se encuentra el dato central. Y eso va a ser igual al total de datos entre 2. ¿Cuánto es el total de datos? Ya lo habíamos calculado, aquí te lo están dando, 60. Entonces tú reemplazas acá. 60 lo divides entre 2 y esto es igual a 30. Este 30 no es un valor, es la posición, no te olvides. Posición. Entonces yo debo buscar acá dónde está el dato que ocupa la posición 30. Entonces para eso me sirve la frecuencia absoluta acumulada, esta mayúscula. Entonces, ¿cómo se llena esto? Se va sumando toda la fila anterior. Entonces, como antes a esto no hay una fila, solo hay 8, entonces 8 será el primero. Para calcular la siguiente será 10 más 18, 18. Para calcular la frecuencia absoluta de la fila 3 sería 18 más 18, eso es 36, 36 más 12, 48, 48 más 8, 56, 56 más 3, 59 y 59 más 1, 60. Debe coincidir con el total y acá no se pone nada. Listo, ya tenemos entonces la frecuencia acumulada, pero tengo que entender qué dice acá. Hasta aquí me dice hay 8 datos, hasta aquí hay 8 valores y justo el último es el que ocupa la posición 8. Yo que estoy buscando la posición 30. Hasta acá, ¿cuántos datos hay? 18. Entonces el último es el que ocupa la posición 18. El anterior a él será el que ocupa la posición 17. No, yo busco el de la posición 30. Para la siguiente fila, ¿cuántos datos ya hay? 36. El último ocupa la posición 36, el anterior 35. Quiere decir que en esta fila está el que ocupa la posición 30. Entonces, estudiante, esta fila de aquí se llama la clase mediana. Esta es la clase mediana. ¿Y en qué fila está? 1, 2, 3. O sea, el I es igual a 3 porque es la fila 3. ¿Y para qué me sirve eso? Porque este límite inferior, justamente yo debo tomar de la clase mediana. El límite inferior, hay muchos. El límite inferior de la primera fila sería 30, de la segunda 35 y como tú ves hay mucha. El de acá es el límite superior. Pero ¿cuál de ellos tomo? El de la clase mediana que he terminado con la posición 30. Entonces, ya puedo ir reemplazando aquí. Entonces, lo siguiente ya sería reemplazar, ¿no? Mediana sería igual. El límite inferior, 40. Entonces acá tú pones 40 más n sobre 2, ya le hemos calculado, n sobre 2 sale 30, entonces tú reemplazas aquí 30 menos, dice, fila de la columna frecuencia absoluta acumulada, o sea, esta, la mayúscula. Pero ¿qué significa un I menos 1? Lo que te está diciendo es la posición de la marca de clase, disculpa, la clase mediana, una fila anterior a esa. ¿Por qué motivo? Mira, quiero que observes acá. F de I menos 1, ¿cómo lo podemos también representar? Mira, el I ¿cuánto vale? El I vale 3. Entonces, si el I vale 3, aquí sería F de 3 menos 1. O sea, ¿qué me quedaría? F2. O sea, es la fila 2 de la frecuencia absoluta, del de acá. ¿Quién es la fila 2? 18, porque este es fila 1, fila 2. Por eso que acá dice una fila antes de la clase mediana, que es 18. Entonces acá debería ser 18 entre
La frecuencia absoluta, ves que aquí solo dice I, o sea, de la clase mediana, o sea, sería el FI, o sea, sería, ¿cuánto vale el I? 3, entonces sería la fila 3, pero de la F minúscula, entonces en ese caso es 18, entonces acá va 18. Cierras y lo multiplicas por la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? La amplitud es el ancho del intervalo. ¿De cuánto en cuánto van? De 30 a 35. 5 unidades, de 5 en 5. Entonces, la amplitud valdría 5. Listo, entonces, metes esto, acá si vas a trabajar con calculadora, metes todos estos datos y te va a arrojar 43,33 periódico puro, ¿no es cierto? Entonces, acá lo vamos a redondear hasta el centésimo, 43,33. ¿Y cuál es el sistema de medida? Años. Entonces acá te quedaría años. Listo, entonces esto es la mediana. ¿Qué más te pide? Interpretar. Quiero que entiendas que desde la clase pasada de los videos anteriores hemos dicho que la mediana es el dato que se cuenta en la posición central. O sea, nuestra mediana ahorita está aquí, que es 43,33. Te decía que esta es la mediana, te piden interpretar, o sea, tú tienes que escribir en palabra, aparte del cálculo tienes que escribir en palabra. De aquí para acá hay 50% de datos, y de aquí para acá están los otros 50% de datos. Si el total es 60, entonces quiere decir que acá hay 30 datos y acá también hay 30 datos. Y esta es la mediana. Entonces, ¿cómo es su interpretación? Puedo decir así, que el 50% de profesores, en otras palabras, 30 profesores, tienen como edad máxima a 43,33 años. Y el resto 50% tiene una edad superior a 43,33 años. Pregunta 3 en Romano B. Si las y los docentes que se encuentran por encima del cuartil 3 deben pasar una atención médica preventiva, ¿a partir de qué edad pasarán dicha atención? Primero, estudiante, tienes que entender qué cosa es un cuartil. He dibujado acá una recta para simular que están todos los datos, los 60. Entonces, el primer dato estará acá. Recuerda que el primer dato sería 30 y el último dato 65. Entonces, el primer dato estará acá. Por acá estará el 30 y por acá estará el 65. Entonces, ¿qué es un cuartil? Cuartil de 4. O sea, lo va a partir al total de datos en 4 partes. Y si yo quiero partir un todo en 4 partes, ¿cuántos cortes debo de hacer? 3. Entonces, este sería el primer corte. A este se le llama cuartil 1. A este se le llama cuartil 2. Y a este se le llama cuartil 3. Y está partido en espacios iguales, cantidad de datos iguales. Si son 60 datos hay acá, ¿cuántos datos debe tener cada uno? Exacto, 15 datos. Acá habrá 15 datos. También acá 15 datos. De igual manera, datos, estamos hablando de datos, 15 datos. 15 datos. Entonces, si acá hay 15 datos, no quiere decir entonces que esto es la cuarta parte. Cada uno de estos representa la cuarta parte. Claro, o sea, esto es un cuarto. Esto también es un cuarto. Esto también cuarto, un cuarto. Pero si pasamos a decimal sería 0,25 y en porcentaje representa el 25%. Esto también representa el 25%. De igual manera acá el 25%. Y de igual manera acá el 25%. Este es igual, un cuarto es igual al 25%. Entonces quiere decir que desde 30 hasta el valor que va a tener el cuartil 1, ¿qué cantidad de datos hay? 25% de datos. Y desde el primer dato hasta el cuartil 2, ¿qué cantidad de datos hay? 25 más 25, 50% de datos. Y desde el desde el valor 30 hasta el cuartil 3, ¿qué cantidad de datos hay? 75% de datos. Y en la última parte, más 25%, ahí están los 100%. Entonces, estudiante, otra cosa que quiero que te des cuenta, mire este cuartil 2. Si yo veo qué cantidad de datos hay desde el primero hasta el cuartil 2, son 60 datos en total. Y entonces hasta aquí hay 30, ¿no? Y que representa el 50%. O sea, este cuartil 2 es a la vez la mediana que ya nosotros hemos calculado.
Bien, entonces, entendido eso, estudiante, te presento a la fórmula. Mira, esta fórmula, dado que es parecido al cálculo de la mediana, entonces por eso su fórmula es parecida. La única diferencia es esta parte de aquí, esta parte que dice J por N mayúscula, aparece el N mayúscula. Entonces, ¿qué cosa es el J? El J representa al número de cuartil. Aquí el J valdría 1 si me pedirían el cuartil 1. Acá el J vale 2 si me pedirían el cuartil 2. Me están pidiendo el cuartil 3. Entonces nuestro J vale 3. ¿Y quién es el N? N ya sabemos, es el total de datos. ¿Y qué es N mayúscula? Es justamente en cuántas partes has partido el total. 1, 2, 3, 4. En 4 partes has partido todo. Entonces N vale 4. Entonces, para calcular el cuartil 3, estudiante, que lo vamos a ir poniendo acá, cuartil 3, justamente es cuartil J, J vale 3. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es la posición de donde está el cuartil 3. Entonces, esto que está aquí lo vamos a sacar un rato acá para calcularlo. O sea, vamos a calcular J por N minúscula dividido entre N mayúscula. Ya hemos determinado que el J es 3, es cuartil 3, entonces 3 por N, el total de datos en nuestra tabla, cuando tenemos 60 datos dividido entre N, 4. Simplificamos esto, ¿qué podemos hacer? Sacamos cuarta 1, cuarta 15. 15 por 3, 45. Ojo que este no es un valor, es la posición. O sea, el cuartil 3 se encuentra en la posición 45. Entonces vamos a nuestra tabla, estudiante, vamos a nuestra tabla. Acá está nuestra tabla. Tengo que buscar dónde está el dato que ocupa la posición 45. Entonces, igual que hicimos primero, hasta acá hay 8 datos. Acá está el último de ellos, es el que ocupa la posición 8. Acá el último de ellos es el que ocupa la posición 18. Acá el último de ellos es el que ocupa la posición 36. Yo estoy buscando la posición 45. ¿Dónde está el dato que ocupa la posición 45? Hasta acá ya se pasó. Aquí está el dato que ocupa la posición 48. Quiere decir que en este intervalo está el dato que ocupa la posición 45. Entonces, esta fila de aquí, estudiante, es el que me va a permitir calcular. Este sería, ¿qué I sería? El I igual a 4. Entonces, nuestro límite inferior para el cuartil 3 sería 45. Entonces, si vamos a la fórmula, ¿qué nos pide? ¿Qué reemplazamos? El límite inferior. El límite inferior, ya lo habíamos determinado, es 45. Entonces acá ponemos 45 más, abrimos paréntesis. Este valor ya lo hemos calculado, salió 45, menos, igual que cuando calculábamos la mediana, ¿quién es FI menos 1? Justo de la fila que hemos calculado donde está el cuartil, pero del F mayúscula, 1 antes. Entonces acá sería 36, acá sería 36. Todo dividido entre el FI, que se refiere a la fila donde está el cuartil 3. ¿Quién es el FI minúscula? El FI minúscula es este, 12. Entonces acá se reemplaza 12 multiplicado por la amplitud. ¿De cuánto en cuánto va? ¿De cuánto en cuánto? De 5 en 5 va. Entonces, por 5. Entonces, si tú reemplazas esos, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir aproximadamente 48,75 años. Listo. Ahora tenemos que interpretar. ¿Cómo sería la interpretación de esto, estudiante? La interpretación sería, ¿dónde está el cuartil? Acuérdate que este es el cuartil 3. ¿Dónde está el cuartil 3 acá? Aquí. O sea, el valor de este cuartil de aquí es 48,75. Entonces, su interpretación sería que los profesores, el 75%, acuérdate que todo ese 75% de profesores tienen como edad máxima 48,75 años.
y el resto, que es 25%, tiene una edad superior a 48,75 años. También podemos expresarlo en meses. ¿Cómo así? Mira, este 48,75 lo podemos transformar en 48 años más 0,75 años. Porque si yo sumo 48,00 más 0,75 me da este valor. Entonces, ¿qué hacemos? 48 años. Aquí la manera rápida sería así. Para transformar estos años, lo voy a multiplicar por la unidad. O sea, aquí tengo que poner dos cantidades que sean iguales. ¿Y qué cantidades que son iguales? Un año tiene 12 meses. Son iguales. Un año es igual a 12 meses, ¿no es cierto? Ya, pero ¿quién pongo arriba? ¿Quién pongo abajo? Abajo pongo un año para que se elimine año con año. Y arriba quedaría 12 meses. Dado que estos son iguales, no alteran el valor. Entonces sería 48 años más, multiplica 0,75 por 12. Eso te va a salir 9. Pero 9, ¿qué te queda? Meses. Entonces ya está. Sería 48 años, 9 meses. También lo podrías resolver usando una reglita de 3 simple, como habías aprendido antes. Acá pones edad, acá pones meses, porque quieres a meses, ¿no? Este edad está en año, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué sabes tú? Que, ojo, que este es años. ¿Qué sabes tú? Que un año tiene 12 meses. Tú quieres saber 0,75 años, este está en año, ¿cuántos meses es? Pero a más año, más meses. O sea, son magnitudes directamente proporcionales. Si son magnitudes directamente proporcionales, tú las puedes sacar así en diagonal. Entonces sería 0,75 multiplicado por 12 dividido entre la unidad. Y eso te va a salir lo mismo, 9 meses. Entonces, también esta sería una buena representación. Recuerda que nos decían, si los docentes que se encuentran por encima del cuartil 3 deben pasar una atención médica, ¿a partir de qué edad pasarán dicha atención? ¿Quiénes son los que se encuentran por encima del cuartil 3? Acá habíamos calculado que el cuartil 3 era 48,75 años. Entonces, los que se encuentran por encima del cuartil 3 son estos de acá. Son estas personas que están aquí. ¿Y quiénes son? Entonces la respuesta sería, ¿quiénes pasarán, a partir de qué edad pasarán dicha atención? Pasarán las personas que tengan una edad superior a 48 años, 9 meses. Continuamos con el problema. Dice, a partir de la situación, responda además las siguientes preguntas. 1. Describe el procedimiento realizado para determinar la mediana de las edades de las y los docentes a partir de qué edad deben pasar por la atención médica preventiva. Esta pregunta 1 lo vamos a dejar ya porque tú lo puedes redactar, o sea, tienes que poner en palabras. Por ejemplo, el primer paso que hemos hecho para calcular la mediana, ¿cuál es? Calcular la posición donde se encuentra el dato central. Luego, ¿qué hemos hecho? Calcular la frecuencia absoluta acumulada. En palabras lo redactas. Lo que sí vamos a resolver es la pregunta número 2. Dice, el valor que se obtiene al calcular el cuartil 2 será igual al valor de la mediana. Ya habíamos deducido esto, ya habíamos dicho que este era el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Entonces, cada uno de estos tenía el 25% de los datos. Entonces, si tú sumas, esto es 50%, es la mitad de los datos. O sea, de aquí para acá hay 50% de datos y de aquí para allá hay 50% de los datos. Entonces, efectivamente, el cuartil 2 es como la mediana porque está en la posición central. Es el dato que se encuentra en la posición central. Para poder justificar eso, lo vamos a calcular a medida que tú también te ejercites un poco más si no lo has entendido hasta ahora. A ver, acá tengo la fórmula. Yo voy a calcular el cuartil 2. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer?
calculamos esto de aquí, que nos va a dar la posición del cuartil 2 en este caso. O sea, J por N minúscula sobre N mayúscula. Ahora, ¿el J quién es? El cuartil que estás hallando es 2. J vale 2 ahora. Entonces sería 2 por el total de datos que era 60 entre la partición. Como es cuartil, siempre es 4. Entonces sobre 4. Sacamos mitad de 2,1, mitad de 4,2. Y ahora también podemos sacar mitad de 2,1 y mitad de 60,30. ¿Cuánto nos queda esto? 30. O sea, es la posición, esta es posición 30. Entonces, y si vamos a nuestra tabla, aquí está nuestra tabla, ¿dónde está el dato que ocupa la posición 30? ¿Dónde están esos datos? ¿En qué intervalo? Hasta acá habían 8, hasta acá habían 18 y hasta acá 36. Entonces están aquí, ya se pasó, ¿no? Que están incluidos aquí. ¿Y este qué verdecito quién era? Nuestra mediana adelante. O sea, que nuestra límite inferior para el cuartil 2 es nuevamente 40. Este es 40 para el cuartil 2, porque aquí se encuentra el dato de la posición 30. Entonces, 40 es nuestro límite inferior. Reemplazamos acá. 40 más, ya habíamos calculado esta parte que era 30, entonces acá sería 30 menos. ¿Quién es el dato que se cuenta una posición antes a este cuartil 2? El cuartil 2 era este verde. Entonces una posición antes, F mayúscula, 18. Entonces acá pones 18 dividido entre el F minúscula. ¿Y quién es ese minúscula del cuartil 2 que nuevamente es el verde? Y este 18 de acá. Entonces tú reemplazas aquí 18. ¿Y de cuánto en cuánto va? Va de 5 en 5, ¿no? Entonces acá pone 5, listo. Sale 43,33 años. Entonces ya puedes decir que el cuartil 2 es igual a la mediana, porque este mismo valor es el de la mediana. Pregunta número 3. ¿Qué porcentaje de docentes no están llamados a participar de la atención médica preventiva? Justifica tu respuesta. Para poder responder esta pregunta, debemos recordar la pregunta A, donde nos afirman que si las y los docentes que se encuentran por encima del cuartil 3 deben pasar una atención médica preventiva. Aquí está el cuartil 3. Entonces, ¿quiénes son los que van a pasar la atención médica preventiva? Todos los que están acá, que son 25%. Pero aquí me preguntan quiénes no. ¿Qué cantidad de porcentaje no van a pasar? Sería todo esto de aquí hasta acá. Pero como es 25 más 25 más 25 sería 75%. Eso sería la respuesta. Tú tienes que poner así. No pasan la atención preventiva un porcentaje de 75% de docentes. Si te habrás dado cuenta, hasta ahora yo no he usado la marca de clase, porque la marca de clase se usa para hallar la media. Aquí está justamente la marca de clase. Nuestros problemas todos son mediana y cuartil. Pasamos al problema número 2 en Romanos. El Hospital Regional Emilio Valdizán Medrano de Huánuco realiza una campaña para descartar la desnutrición de un grupo de habitantes, para lo cual se ha obtenido la masa corporal en kilogramos de 120 personas. Algunos de los datos se muestran en la siguiente tabla. Bueno, primero aquí en vez de poner intervalo debemos de poner masa corporal. Entre paréntesis, unidad de medida, kilogramos. Te dan datos y otros que hay que completarlo. ¿Qué dice la primera pregunta? Completa la tabla y responde a las siguientes preguntas. Variable estadística es la masa corporal en kilogramos. Eso tiene que ir aquí. ¿Cómo entendemos entonces? Que hay 3 personas que tienen una masa corporal entre 40 y menor a 45 kilogramos. También acá no es necesario hallar la marca de clase. Eso sí, corriges porque hay un error ahí en el desarrollo del Minedu. Aquí tú tienes que poner peso. Si te alcanza espacio, pones peso corporal y está en kilogramos. Entonces,
tenemos que completar esta tabla. Ya tú sabes que va de 5 en 5, ¿no? Entonces el intervalo va de 5 en 5, entonces tú lo pones así, de 5 en 5, y acá llenas también, ¿no? Entonces el que sigue es 80, cerrado en 80 hasta 85 abierto, y acá sería de 85 lo cierras hasta el 90, y el último dato también es cerrado porque ahí termina. Listo. Entonces, tenemos que llenar primero estos datos de acá, ¿no? Entonces, para hallar esto, ya hemos explicado, se va sumando las filas, ¿no? Entonces, si aquí tengo 9, quiere decir que 3 más este valor que está aquí debe darme 9. Entonces, ¿cuánto vale este? 6. Entonces, tú vas llenando así, ¿no? 6. Bien, para hallar este valor sumo 13 más 9. 13 más 9, eso sería 22. 22 más 26 para que me dé este valor sería 48. 48 más este valor que está en blanco da 78. Entonces, ¿cuánto tendría que valer obligado el de acá? 30. Acuérdate que es así. 6 más 3, 9. 9 más 13, 22. 22 más 26, 48. 48 más 30, 78. Y si aquí es 90, ¿qué número sumado con 78 me da 90? Eso sería 12. Entonces, en esta parte haces un retroceso más bien. Si acá tienes 113 y tú sabes que este 113 es el cálculo de sumar 8 más esto que está en blanco, entonces esto que está en blanco, ¿cuánto debe valer para que sumado con 8 te dé 113? Obligado, 105. Y ahora sigues avanzando de igual manera. Si esto vale 105, ¿qué valor sumado con 90 te da 105? Eso debe ser 15. Listo. Y entonces acá de igual manera, ¿no? Si acá tiene 120, o mejor, calculamos este, ¿no? 113 más 5, 118. 118, ¿no? 118. Y para que me dé 120, acá tiene que ser 2, ¿no? 118 más 2, 120. 2 en Romano 1. ¿Cuántas personas tienen una masa corporal de entre 55 kilogramos y menos de 70 kilogramos? Entre 55 kilogramos y 70 kilogramos, ¿no? Entre 55, aquí tenemos en el intervalo desde 55 kilogramos hasta acá están menores a 60 kilogramos. Sigo avanzando porque me dice hasta 70, ¿no? Entonces también debe incluir de 60 a 65 kilogramos, y acá tenemos de 65 hasta antes de 70 kilogramos. ¿Puede ser este siguiente intervalo? No, porque acá dice menor a 70. Entonces, es desde aquí hasta 55, incluye 55, entonces son estos tres intervalos. No me está preguntando por porcentaje, sino cantidad de personas, ¿no? Entonces ¿quiénes son la cantidad de personas? Acá están, pues, acá hay 26 personas que tienen entre 55 y menor a 60 kilogramos. Acá hay 30 personas que tienen entre 60 y menor a 65 kilogramos. Entonces, estos tres son, entonces en la pregunta 1 tú tienes que sumar 26 personas más 30 más 12. Y eso nos va a salir 68 personas, no porcentaje, ahí borren. Es otro error del ministerio, personas. Entonces, en este caso sería la clave D. 2 en Romano 2. ¿Qué porcentaje de personas tienen una masa corporal de menos de 60 kilogramos? Personas que tienen menos de 60 kilogramos, ¿no? Entonces, acá en este intervalo dice que aquí están las personas desde 60 a menores de 65 kilogramos. Desde 60, que incluye 60. Entonces no puede ser este. ¿Quiénes son los menores? A partir de este intervalo. Sería, aquí están, a partir de este intervalo hasta el primer intervalo. Todo este grupo de aquí son las personas menor a 60 kilogramos. ¿Y quiénes son esa cantidad de personas? Aquí nos lo dice la frecuencia absoluta. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarlo, ¿no? Sería 3 más 6 más 13 más 26. Eso nos sale 48 personas. Pero nos piden porcentaje. Entonces vamos a hacer una regla de 3 simple. Ayudándonos de esta tablita. Y sería número de personas versus porcentaje. ¿Por qué? Porque tengo como dato el número de personas y el porcentaje es lo que me pide. Y el dato que me ayuda es
que sabemos que en total hay 120 personas. Entonces eso representa el 100%. Aquí está. Y ahora yo quiero saber 48 personas. ¿Iría aquí o acá? Acá, ¿no? Porque este es el número de personas. Entonces sería 48 personas. ¿Qué porcentaje es? Como son directamente proporcionales, entonces se podría tomar así, ¿no? 48% va en el numerador y en el denominador va a 120. Y eso nos va a salir 40%. Por ciento porque el X está en la columna del porcentaje, ¿no? Eso sería la clave B. 3. Luego de las pruebas realizadas, las autoridades tomaron la decisión de ayudar a las personas con la entrega de alimentos que se encuentran dentro del cuartil 1. ¿Cuántos kilogramos como máximo debe tener una persona para recibir el apoyo? Primero hallamos la posición del cuartil 1. Entonces, ¿cómo lo podemos hallar? Con esta fórmula que ya hemos venido trabajando. Entonces, reemplazamos acá J por N minúscula sobre N mayúscula, reemplazamos. El J ahora, ¿quién es? Te pide cuartil 1, J1. Entonces J va al ser 1, ¿no? Entonces acá sería 1 por N, que es el total, que es 120, sobre N, que siempre como es cuartil es 4. Al simplificar esto, ¿cuánto nos va a salir? Total de 30. 30. Entonces nosotros tenemos que buscar el dato que ocupa la posición 30. ¿Y dónde lo hacemos? Vamos a nuestra tablita. Acá. Hasta aquí hay 3 datos. Hasta aquí el último de estos es el que ocupa la posición 3, ¿no? Como hay 3, está el que ocupa la posición 1, el que ocupa la posición 2, el que ocupa la posición 3. No, yo busco el que ocupa la posición 30. Hasta la segunda fila está el que ocupa la posición 9, todavía falta. Tercera fila está el que ocupa la posición 22. El siguiente ocupa la posición 48, ya se pasó, entonces quiere decir que aquí está, porque el anterior, el máximo es el que ocupa la posición 22. Entonces, si acá está el que ocupa ya la posición 48, quiere decir que esta fila, que es la I4, ¿no? Esta fila, esta de aquí, el I4, la fila 4, es donde se encuentra el cuartil 1. Entonces, este límite inferior, ¿quién es? 55. Tengo que tomar 55. Este es 55. Entonces, ahora sí lo podemos reemplazar. Sería 55 más... esta operación ya lo habíamos resuelto, era 30, menos, y vamos con la frecuencia acumulada, pero anterior al de la fila del cuartil 1. El cuartil 1 era este. ¿Quién es el anterior? 22, F mayúscula, 22. Entonces acá sería 22. Dividido entre el F minúscula, frecuencia absoluta, del cuartil, como no tiene ni más ni uno, entonces es justamente de ese cuartil. O sea, del cuartil es 26, es F minúscula, 26. Entonces acá sobre 26. Todo multiplicado por la amplitud. ¿De cuánto en cuánto va? De 5 en 5, ¿no? Entonces acá nuevamente 5. Si tú operas esto de aquí, todo, ¿cuánto te va a salir aproximadamente? Eso te va a salir 56,5384 y más decimales. Entonces redondeando nos saldría 56,5 al centésimo, como el que sigue es 8, acá sería 4. ¿Qué cosa? Kilogramos. ¿Cuál es la clave? La B. Problema número 3 en Romanos. 2 médicos recogen información con respecto a la edad de un grupo de personas que fueron al hospital a tomarse la prueba de COVID-19. A continuación se muestran los datos. Muy bien. Acá tenemos 8 columnas y 5 filas. Entonces 8 por 5, 40. Hay 40 datos. O sea, N minúscula vale 40. A partir de los datos obtenidos se solicita construir la tabla de frecuencia. En este problema, la variable estadística es la edad. Entonces,
Este 59, ¿qué significa? Que una persona, por ejemplo, llamado Andrés, tiene 59 años. Otra persona, de repente llamado Manuel, tiene 94 años, etcétera, etcétera. El paso primero, que lo voy a llamar A, sería calcular el total de datos, ¿no? El total de datos es 40 en este problema. El siguiente paso sería calcular el número de intervalo. Y el número de intervalo va a ser igual por fórmula, siempre para ustedes, a la raíz cuadrada del total de los datos, o sea, del n, o sea, de 40. Y eso nos va a salir aproximadamente 6,32. Redondeando, entonces sería 6. 6 intervalos entonces voy a necesitar. Luego, lo que voy a necesitar también es el rango. El rango va a ser igual al dato mayor menos el dato menor. Buscas en la tabla quién es el dato mayor, 94. ¿Y quién es el dato menor? 40. Entonces el rango vale 54. Y finalmente yo necesito hallar la amplitud. La amplitud, el A, de cuánto en cuánto va a ir mi intervalo. Pero eso es fácil porque tiene una fórmula, es rango dividido entre el número de intervalos. Eso ya lo hemos calculado. El rango está aquí, 54, y lo dividimos entre el número de intervalos que nos salió 6. Lo reemplazamos acá y entonces tenemos que la amplitud nos sale exacto, para nuestra suerte, 9. Quiere decir que nuestro intervalo va a ir de 9 en 9. Entonces ya tenemos acá 6 intervalos, pero sería así. Como nos está pidiendo la frecuencia, ahora sí vamos a hallar todo. La marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y el porcentaje. Y por supuesto, primero tenemos que poner el nombre de la variable estadística, en este caso es edad en años. Entonces aquí tú ves que yo debo poner 6 intervalos, 1, 2, 3 y acá están los demás. Entonces, ¿cómo empiezo a armar mi intervalo? Mi intervalo lo voy a empezar desde el menor valor. ¿Quién es el menor valor? Porque tiene que estar ordenado. Sería 40. 40 siempre cerrado. ¿Hasta dónde? Va de 9 en 9, ¿no? Va de 9 en 9. 40 más 9, 49. Abierto. Se repite nuevamente acá 49. Cerrado ahora en 49. 49 más 9. ¿Cuánto sería eso? 58. Abierto. Ese 58 se vuelve a repetir acá. Sería 58, pero ahora ya lo cierras. ¿Hasta qué edad? Hasta 67. Porque se va sumando de 9 en 9. Abierto es 67. Y así sucesivamente vas armando los valores. Y el último sería 94. Aquí me estoy confundiendo. Aquí debe ser en 94 el último, cerrado. Listo, estudiante. Y ponemos nuestra columna del total. Ahora vamos a hallar la marca de clase. La marca de clase, ¿a qué es igual? La marca de clase, por ejemplo, este I es de la fila. De la fila 1, ¿cómo se halla? De la fila 1, lo que tienes que hacer es simplemente sumar estos dos valores, límite inferior y límite superior. Entonces sería 40 más 49 y lo divides entre 2. ¿Eso cuánto te va a salir? 44,5. Y lo vas poniendo aquí. 44,5. De igual manera puedes hacer para el siguiente intervalo. Sumas 49 más 58 y lo divides entre 2. Otra forma es ir sumando la amplitud, que va a salir lo mismo, 44,5 más 9. Eso te va a salir 53,5. Más 9 te va a salir 62,5. Y así sucesivamente hayas los demás marcas de clase. La frecuencia absoluta, eso sí lo sacas del conteo. Tienes que tú contar de la tabla. O sea, me estoy refiriendo a esta tabla. Vas contando de tal a tal cuántos datos hay. Entonces,
Vamos a contar, vamos a ver, de 40 hasta antes de 49, ¿cuántos datos hay? ¿Quiénes son esos datos? A ver, busquemos. ¿Quiénes son? Sería este 40. Hay un dato que está entre 40 y menor que 49. ¿Cuál sería el otro dato? Hay que buscarlo. A ver, ayúdame. ¿Cuál sería el otro? O hay dos más. Acá, 42. ¿Hay otro que sea menor de 49? Ya no hay, solo dos. Entonces, tu primera frecuencia sería 2. Y de igual manera vas contando los demás. En el siguiente va a haber 6, en el siguiente va a haber 9, en el siguiente 7 y así sucesivamente. Y tienes que verificarte que en total hay la suma de todo esto efectivamente es 40. Muy bien, la acumulada, la frecuencia acumulada, esto ya lo habíamos hecho antes. Va sumando, ¿no? Como este es el primero, siempre se repite, porque no hay otro con quien sumar. Y ahora aquí va sumando 6 más 2, 8. 9 más 8, 17. 17 más 7, 24. 24 más 6, 30 y así sucesivamente. Ahora hallamos la relativa, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta entre el total, o sea, 2 entre 40 y pones aquí su resultado. Para la siguiente fila sería 6 entre 40 y pones aquí su resultado. Vamos a hacer del primero, a ver, del primero, ¿cómo sería? Del primero sería 2, que es este valor, no el de acá, de la absoluta no, de la acumulada no, de la F minúscula, 2 entre 40. Y eso de allí, ¿cuánto nos va a salir si tú lo calculas? Nos va a salir 0,05. Entonces este valor lo vas poniendo aquí, 0,05. ¿Cómo calculas del siguiente? Del siguiente sería 6 entre 40, ¿no? 6 entre 40. ¿Y cuánto nos va a salir eso? 0,15. Y lo vas poniendo acá, 0,15. Y de igual manera divides 9 entre 40 y eso de allí te va a salir 0,225. Y de igual manera calculas para los demás. De tal manera que al sumar los 6 intervalos te tiene que dar la unidad, 1. Listo. ¿Y cómo hallamos ahora el porcentaje? Se multiplica por 100 el HI. 0,05 por 100, 5. 0,15 por 100, 15%. 0,225 milésimas por 100, 22,5. Y así sucesivamente, de tal manera que la suma de estos 6 intervalos te tiene que dar 100%, si no estaría mal. Es en Romanos 5, determinar el porcentaje de personas que tienen más de 76 años. Mayores a 76 años, ¿dónde lo vemos eso? En los intervalos. Acuérdate que la variable estadística es edad y está en años y lo representamos mediante estos intervalos. Entonces, por ejemplo, acá quiere decir que hay 9 personas que tienen entre 58 años y menor a 67, pero me están pidiendo mayores a 76. Entonces, ¿podría incluir este intervalo? No, porque aquí están los menores que 76. Sería estos últimos intervalos. Aquí está, de 76 hasta 94. Pero nos piden en porcentaje. Ya no tenemos que hacer regla de 3 simple porque ya tenemos en la tablita acá el porcentaje. Aquí está de los dos últimos. Del primero es 15% y el otro 25%. Entonces, simplemente sumas 15% más 25%. Y eso nos daría un total de 40%, o sea, la respuesta sería la C. Última pregunta. Calcular e interpretar la mediana. Recordamos, nos están pidiendo calcular la mediana, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos primero? Calculamos la posición de la mediana. ¿Cómo calculamos la posición de la mediana? Posición es igual a n sobre 2. ¿Cuánto era el total de datos para este caso? 40, ¿no? 40 entre 2. Entonces 20. Tengo que buscar la posición 20. Ojo, esta es posición. Entonces, ¿dónde? En nuestra tabla. Vamos entonces a nuestra tabla. Aquí en nuestra tabla. ¿Quién me ayuda a buscar la posición? El F mayúscula, la acumulada, porque aquí va acumulando. Hasta acá hay 2 datos.
yo busco el de la posición 20. Entonces el último de aquí es el que ocupa la posición 2. Hasta acá está el que ocupa la posición 8. Hasta acá está el que ocupa la posición 17. Sigo avanzando. Hasta acá está el que ocupa la posición 24. Ya se pasó. Entonces quiere decir que esta fila de aquí es la clase mediana. O sea, toda esta fila de aquí es la clase mediana. ¿Cuánto vale el I ahí? 1, 2, 3, 4. El I vale 4. Entonces acá el I es igual a 4. Entonces para hallar la mediana, siempre acuerden que se empieza con la fórmula límite inferior. Tenemos 6 límites inferiores, pero tengo que tomar justamente de la clase mediana, el que acabo de ver donde está la posición 20, o sea el 67, este es el límite inferior. Entonces, tú reemplazas acá. Ahora sí ya podemos ir calculando, ¿no? Mediana sería igual. Límite inferior más, esto ya lo hemos calculado, es 20, entonces acá sería 20 menos el F mayúscula anterior a la clase mediana. O sea, acá está el F mayúscula de la clase mediana, pero una anterior, 17. Entonces acá reemplazas 17, todo esto dividido entre el F, entre el FI. El FI es de la clase mediana, ese sí no se mueve. Entonces, ¿quién es ese? 7, acá está, 7, F minúscula, 7. Entonces acá será 7, multiplicado por la amplitud. ¿De cuánto en cuánto va? ¿De cuánto en cuánto va? De 9 en 9. Listo, entonces acá tú pones por 9. Bien, entonces, aquí usas tu calculadora, no hay problema. Entonces, aquí al resolver todo esto nos va a salir 70,86 años. Bien, entonces sería la clave C.